Cuando era pequeño pasé mucho tiempo en la casa de infancia de mi papá. Allí nos reuníamos primos, primas, tíos, madres, amigos de la familia, en fin, en torno a dos cosas, a nuestros abuelos y a Elcita, que era una empleada doméstica que vivía con mis abuelos desde muy joven y había estado presente en la infancia de todos mis tíos. Siempre me pareció muy curioso porque como primo pequeño pues también conviví mucho con ella. Saber cómo era su vida, si tenía sueños, si tenía novios, si iba a misa los domingos, si salía así. Sí, y nunca podía resolver esas preguntas porque pues yo no vivía en esa casa. Vivían mis abuelos, vivía una tía y vivía mi primo. Hace unos días ese vacío fue suplido por una verdadera obra de arte. Soy Juan Diego Barrera y si el planeta no se acaba hoy podremos hablar de Roma, de Alfonso Cuarón, en El fin del mundo. Alfonso Cuarón es un tercio del grupo denominado Los Tres Amigos, que son directores mexicanos que desde principios del milenio se han mostrado como revelaciones y hoy en día son los consentidos de Hollywood básicamente. Del Toro, Iñárritu y Cuarón se han ganado 5 de los últimos 6 premios a mejor director en el Oscar. Empezaron a trabajar en novelas, en comerciales, en películas locales de México hasta que se fueron construyendo un nombre poco a poco. Algunos sabrán que el libro de los tres mosqueteros muestra que realmente son 4 mosqueteros, en este caso es igual. Hay un cuarto mosquetero del que pues no se sabe tanto si uno no es cinéfilo, que es Emanuel Lubezki, alias El Chivo. Emanuel Lubezki es un cinematógrafo muy importante, también ha recibido muchos premios, ha trabajado en todas las películas de Iñárritu y de Cuarón, excepto Roma, y por eso son tan parecidas en términos visuales. También ha trabajado, Lubezki también ha trabajado en obras de Terrence Malick, de los hermanos Cohen y algunos otros hits locales como Agua para el Chocolate. Iñárritu y Cuarón siempre han tenido una relación competitiva, una amistad competitiva y como que cogen ideas el uno del otro en términos de guión y en términos de visión fotográfica, por así decirlo, y creen que esa competencia se debe principalmente a que Lubezki ha sido el mediador entre los dos, hasta que llega Roma. Cuarón saltó a la fama con su película Y tu mamá también. Es una película sobre el viaje de dos jóvenes mexicanos, protagonizada por Gael García Bernal y Diego Luna, que recorren México con una española a la que ambos le tienen ganas y están súper hormonales y en fin, es una historia de coming of age que muestra de una manera muy gráfica, muy contundente, muy apasionada esta transición hacia la madurez sexual. Su increíble desempeño y lo polémica que fue la película, que por mucho tiempo fue la película más taquillera de la historia de México, hasta que llegó Amores Perros, lo llevó a llamar la atención para dirigir Harry Potter por alguna razón. Hizo El prisionero de Azkaban, que es mi favorita de la serie, y en términos cinematográficos tal vez es la mejor, no me maten. Fue seguida por Children of Men, que es un guión original sobre la historia de un mundo distópico en el que el ser humano queda estéril en el 2030. Es un thriller de acción y va muy por la línea de 1984 y como A Brave New World. 5 años después sacó Gravity, protagonizada por Sandra Bullock y George Clooney, una historia de un thriller de ciencia ficción también, que habla mucho de la soledad, habla mucho de la depresión, habla mucho de nuestra humanidad aislada. Cuenta muchísimas cosas que realmente no están enmarcadas normalmente dentro del género de ciencia ficción y no tienen que ver como con el hombre versus la tecnología siempre, sino como un poco más el hombre contra sí mismo, y tiene como todo un discurso introspectivo muy interesante. Y ahora, otros 5 años después, llega Roma. Roma es una película basada en sus propias vivencias de infancia. Es una película que Cuarón soñaba hacer desde el 2006, que fue la primera vez que la comentó con alguien, que fue con Del Toro y con el presidente del Festival Cannes. Y es una película a la que han venido aportando todos los familiares, incluyendo a Liu, que es la ama de casa, cuya historia inspiró la historia de Cleo, la protagonista de Roma. Desde el 2006, él y sus hermanos se han embarcado en una especie de aventura para conseguir los lugares específicos donde sucedieron las historias que querían ser contadas
y para conseguir el amoblado exacto de la casa donde vivían en los años 70. Cuarón dice que consiguieron más o menos el 70% del amoblado original, buscándolo entre casas de tíos, primos y primas que se habían repartido la herencia familiar y como reventas y demás, y consiguieron exactamente los mismos lugares donde sucedieron cada uno de los eventos excepto por dos, o sea que es una locura, es un ejercicio de memoria súper loco. Crearon los únicos dos escenarios que no tienen, los recrearon prácticamente por completo a partir de imágenes fotográficas que tenían en álbumes y demás, y es un ejercicio de memoria muy importante para el arte y que yo creo, y me parece muy importante decir en esta reseña, que puede servir de ejemplo para la construcción de muchas otras películas y en muchas otras obras de memoria histórica con otros enfoques. El caso colombiano obviamente urge de esos referentes. Cuando ya iba a grabar la película, Manuel Lubezki, el Chivo, no estaba disponible, así que él decidió hacerse cargo por primera vez de toda la dirección fotográfica. Siempre había estado asistido por él de una u otra manera. De hecho, en Gravity ganaron mejor director y mejor director de fotografía, así que era una apuesta un poco arriesgada romper el dúo dinámico. Pero no solamente se encargó de la dirección de fotografía, sino que además se encargó del montaje, escribió él el guión, hizo la producción de la película y además la dirección. Esto permitió muchas cosas que fueron, a fin de cuentas, un plus creativo. Y es que él cogía el guión y, por ser el director y demás, él jamás se lo mostró a los actores. Se los mostraba solo el día que iban a grabar y no se los mostraba por completo, sino que les decía como, mira, esta es tu frase, sin decirles el contexto, y se la vas a decir con tal intención a tal persona. Y al otro actor al que iba a recibir la imagen, la frase, le daba una instrucción completamente diferente o le daba una actitud distinta, como no sé, una actitud alegre o de juego o demás, para generar más choques emocionales. Entonces eso hace que, por ejemplo, la mamá se sienta solitaria cuando sus hijos no le hacen caso, que Cleon quede mucho más perpleja de lo que hubiera quedado si le hubieran dicho desde el principio como a tu personaje le van a pasar tales y tales cosas. Es una actuación completamente natural y es como un manejo del caos que es increíble, es increíble. Él tenía todo preparado para generar tales reacciones en tales personajes, dándoles falsas expectativas de lo que iba a pasar. Grabaron cronológicamente, todo lo que está en la película fue en ese orden de grabación, y eso implicó que se generara como este cúmulo de sentimientos hasta que llegó el punto en que en los momentos clímax de la película todos los sentimientos eran naturales, y él dice en las entrevistas que les decía, pues veía a los personajes llorando o en crisis, a los actores, y les decía como, si quieres paramos, y decía como, no, es que esto no me lo esperaba, esto es demasiado denso. Entonces fue muy innovador en ese sentido. Hay que tener muy en cuenta siempre en las películas de Cuarón, por enseñanza de Lubezki, el tema de la profundidad de campo, y es que él está contando una historia en este primer plano y otra historia en el segundo plano. Normalmente las de segundo plano son de contexto, cuentan mucho sobre la realidad mexicana, hay detallitos que tienen que estar muy pendientes de símbolos, de frases que no solamente cuentan del contexto mexicano, sino que además son guiños a su propia cinematografía. Hay un guiño súper claro a Gravity, pero todo el tiempo está Children of Men por ahí, está ahí Tu Mamá también. Hay muchas tomas sobre la idiosincrasia mexicana, entonces hay cosas como sobre programas de época, sobre los carros, sobre noticias, sobre campañas presidenciales, que tienen mucho que ver con la película per se. Pero quizás esta es la parte en la que creo que no está tan bien lograda, porque es un retrato muy bueno de Cleo y de la familia y demás, que intenta además volverse un relato costumbrista de lo que estaba sucediendo en México de los 70s, pero dejan un poco descuidada esa parte. Llega un momento en que Cuarón está tan enfocado como a todas estas cosas de costumbrismos y de programas de televisión súper populares y demás, que pierde momentos que son clave para la contextualización, pierde oportunidades. Ejemplo, en Children of Men, la contextualización de ese universo que él quiere crear se logra a partir de noticias o de emisiones radiales
que cuentan mucho sobre la política, sobre ese universo, lo ayudan a crear mucho mejor que a partir de solamente los segundos planos. Y en este caso esas oportunidades de poner una noticia, un radio que contara algo, se pierden un poco. Tal vez es un tema de gustos, porque tal vez también hablar mucho de política y de contexto histórico no tendría mucho sentido para Cleo, que es un personaje que realmente está aislado de esa historia y de esa política, y que pues no se va a sentar a hacer un análisis sobre debates presidenciales. Pero creo que la película quiere ser eso, quiere ser una película que cuenta el contexto de México y no lo logra tan bien. Más allá de eso, es muy importante hablar del tema de las tomas largas, que también son características de Cuarón. El man hace unas tomas de 5 o 10 minutos en casi todas las películas. Obviamente Iñárritu, ahí está completamente marcada la competencia entre él y Iñárritu, que Birdman es como si fuera una sola toma, aunque pues obviamente no fue grabada así, sí tiene cortes. Muchas veces utiliza esas tomas continuas para meternos en el sentimiento general, para que pareciera que nosotros estuviéramos ahí parados, a veces en la mitad de la sala. Es una locura, uno se siente que uno lo está acompañando en todo ese proceso. El resultado es que Roma es una película supremamente íntima, es quizás uno de los retratos más bonitos que he visto en mi vida de una vida normalmente ignorada. Es muy bonito que pues en mi caso específico llenó ese vacío, pero hay tomas, llenó ese vacío que les conté al principio, pero es que hay tomas que le cuentan a uno como Cleo hay otras millones de personas. Mis grandes críticas son el tema de la historia de México, y el otro tema también es de gustos, y es que creo que esto es una película que está hecha para cinéfilos, de una u otra manera, para bien o para mal. Es una película que es muy difícil de consumir para una persona que no habita ver cine mirando la fotografía, estando pendiente del sonido. Pero pues eso está bien, o sea, es una obra de arte magnífica. Esta película además le concierne mucho a Colombia, no solamente por el tema de la memoria histórica que les contaba, sino además por el tema de nuestro cine, de Pájaros de Verano, cómo se complementa esta película, en la que también hay diálogo indígena en una muy buena parte, y cómo está en interlocución todo el tiempo con el español, un poco como creo que estas dos películas juntas permiten que tengamos un imaginario mucho más claro de lo que está sucediendo con la diversidad en Latinoamérica, que tengamos abierta un poco más la puerta a entender estos mundos, sus puntos de choque en distintos contextos, y que no veamos al latino como siempre nos habíamos visto en el cine antes, sino que le demos un poco más de matices y de toques y de detalles que cuentan la diversidad de personas que viven en el mismo contexto latino. Es una película que no tiene música, no tiene soundtrack, pero tiene un diseño sonoro espectacular. Tienen que estar muy atentos a eso. Si nos quieren mostrar que hay una persona por allá a lo lejos teniendo cierta reacción, entonces primero nos muestran a Cleo escuchándola, y después boom, por allá nos llevan al lado de la acción, de una manera muy chévere, muy chévere. Eso es todo. Yo creo que no hay mucho más que decir, aparte de que esta es una verdadera obra maestra, 10 de 10 en mi opinión. Entonces me cuesta mucho trabajo no decir que es una de mis películas favoritas. Me quedaré al menos con decir que es para mí la película del año. Y si el mundo no se acaba hoy, vayan a ver Roma lo antes posible. Está en Netflix, está en Cinemanía y en Tonalá, no se la pueden perder, de verdad es espectacular. Y es muy importante apoyar lo nacional y lo latino. Hemos decidido que Film del Mundo va a dedicarse en lo posible a cine nacional, pero que vamos a hacer excepciones como esta para hablar de cine latino, que importa mucho y tiene un impacto muy alto, obviamente, sobre lo que sucede a nivel nacional. Y nada, chao.